En Cuba, Plácido Domingo para ofrecer un concierto este sábado, en exclusiva sus declaraciones a la llegada a La Habana. Continúa en Casa de las Américas la Semana de Autor, dedicada al reconocido escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II. Y acoge la provincia de Pinar del Río presentaciones de la tercera bacanal de títeres para adultos. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del jueves 24 de noviembre de 2016. El reconocido tenor y director de orquesta Plácido Domingo llegó este miércoles a nuestro país para ofrecer un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional el próximo sábado en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. El viceministro de Cultura, Abel Acosta, y el presidente del Instituto Cubano de la Música, Orlando Vistel, lo recibieron al filo de las 11 de la noche en el Aeropuerto Internacional José Martí. El periodista Roilán Pardo Cabrera, junto a un equipo de nuestro noticiero, estuvo presente y ofrece en exclusiva las primeras declaraciones en Cuba de esa importante figura del arte lírico internacional. Bueno, el ánimo es el gran cariño y entusiasmo que sé que tuvieron el público cubano, uno de los públicos más extraordinarios, con mis padres, ¿no? Y tantos años, en tantas ocasiones que vinieron, y nosotros no pudimos venir porque éramos chiquillos, teníamos que ir a la escuela. Como dije, nada más pasando en el Marqués de Comilla, que viajamos desde España a México, pues paramos 2 días. Y me acuerdo que sí, bajamos a la ciudad, parecía que había un parque zoológico, porque yo tengo por ahí una fotografía donde le estoy dando un refresco a un ciervo chiquito. Un ciervo chiquito. Es lo único que tengo de... Y llega a un país que tiene el referente todavía de su madre, como la reina de la zarzuela. Pues claro que ella estuvo en México, le dieron ese título, y claro, mucho por aquí, en Puerto Rico, en Venezuela, estuvieron tanto, y nosotros pues nos quedamos inéditos casi de chiquillos, porque lógicamente teníamos nuestras obligaciones de ir a la escuela y demás. Y yo no quería, hombre, no sé cuánto tiempo más cantaré, pero yo tenía siempre esa inquietud, ese anhelo y esa alegría de poder venir a Cuba para cantar, así es que aquí estamos. ¿Y la música cubana le acompaña en su repertorio? Bueno, claro que sí, algo tiene que ser, porque el maestro Lecuona pues hizo algún espectáculo con mi madre, y siempre, bueno, siempre en mi repertorio siempre llevo algo. A Plácido también le anima el trabajo con los jóvenes, la cercanía, el apoyo a los jóvenes, ¿por qué específicamente? Muchísimo. Bueno, por ejemplo, la cantante que viene a cantar pues es de padre cubano, y bueno, padre y madre cubanos. Ella nació en Puerto Rico, Ana María Martínez, y también para ella va a ser una emoción, una alegría tremenda al estar aquí, y el maestro Gincón es un gran colaborador nuestro, así es de que vamos a ensayar mañana y a darle al público todo lo que sentimos y todo lo que tenemos. ¿Nos adelanta entonces algo del concierto? Bueno, los conciertos que hago, como cuando hago una función de ópera, una función de nada más que de ópera, ¿no? Pero cuando hay un concierto, siempre el público quiere diferentes cosas, entonces el programa casi siempre lo hacemos haciendo la primera parte, es todo de ópera, y después en la segunda parte ya hacemos una combinación de zarzuela, de opereta, y después al final terminamos con canciones. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Nosotros? Que nos queremos tanto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y durante la primera jornada de Plácido Domingo en nuestro país, el reconocido intérprete sostuvo un encuentro con la prensa y fue recibido por el historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, y el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, junto a otras personalidades de la cultura. Nuestro noticiero seguirá cada detalle de la visita de Plácido Domingo y de los preparativos para el concierto de este sábado en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El periódico Granma da a conocer que un nuevo libro y 2 reeditados acerca de la hazaña de los expedicionarios del yate Granma serán presentados el próximo 1 de diciembre. En el lugar donde desembarcaron hace 60 años esos hombres liderados por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Sergio Garcés Quintana, miembro del Secretariado Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, comentó que el título El desembarco del Granma, la epopeya en la memoria, aporta novedosos enfoques y testimonios para seguir enriqueciendo el conocimiento de esos hechos. Por su parte, el periódico digital Cubarte, portal de la cultura cubana, da a conocer que el Premio Anual de Investigación Cultural 2016 fue entregado en el Instituto Juan Marinelo a 3 estudios que destacaron por su calidad, dentro de un total de 22 propuestas. El jurado, presidido por el doctor Jesús Guanche, acordó a su vez conceder 5 menciones. Los trabajos premiados en cuestión fueron Estrategias de Libertad, un acercamiento a las acciones legales de los esclavos en Cuba de 1762 a 1872, de Aiznara Pereira Díaz y María de los Ángeles Meriño. El muralismo y los muralistas en Cuba, de Luis García Peraza, y expresión de la participación en la tradición parrandera en Chambas. Y por último, el portal Radio Habana Cuba destaca que el Festival Internacional Jazz Plaza, que reunirá en Cuba a músicos de 10 países, propondrá una noche de mujeres el próximo 16 de diciembre y confirmó como una de las artistas convocadas a Luna Manzanares. Entre los invitados a esa gala en particular se encuentran también la baterista Gizzy García y la vocalista Zule Guerra. Y con la voz y el estilo de Luna Manzanares cerramos nuestra revista de prensa por hoy, Indira. Nos vemos este viernes. Muchísimas gracias, Diver. Aquí te estaré esperando. Vamos a hacer ahora una primera pausa en esta emisión. Al regreso recibiremos en el estudio al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la crítica artística y literaria en nuestros medios de comunicación. Usted no se vaya. En el contexto de la Semana de Autor, que hasta este viernes organiza Casa de las Américas, tuvo lugar el panel sobre el proyecto para leer en libertad, impulsado por el reconocido escritor Paco Ignacio Taibo II y su compañera Paloma Saiz. El encuentro reveló otras facetas del quehacer intelectual y político de ese autor mexicano. La Brigada para Leer en Libertad, que fomenta la cultura y la promoción de la historia en México, no es un espacio ingenuo. Paloma Saiz y Paco Taibo saben que no hay acto más subversivo que despertar conciencias y formar ciudadanos críticos capaces de cambiar las realidades de su país. Se valen de los libros, de la buena literatura
y de todas las herramientas que la cultura puede poner en sus manos para fomentar el pensamiento. Distintas ideas sobre el trabajo de la brigada y la obra de Taibo como promotor cultural y agitador político salieron a relucir en Casa de las Américas. Entre los invitados al panel estuvo el escritor cubano Eduardo Heras León, que reveló a través de varias anécdotas las cualidades del escritor, devenido además representante activo de la izquierda latinoamericana. Paloma Sáiz, fundadora de la brigada, asegura que su labor esencial incluye pequeñas ferias del libro, escenarios improvisados en comunidades apartadas, donde se realizan conferencias y talleres o se reparten distintos volúmenes de arte, literatura o historia. Hasta la fecha, la brigada ha puesto en circulación entre los sectores populares más de 500.000 libros. Según Taibo, cada vez que se gana un lector, se corona también un nuevo espacio de libertad. Defiende la recuperación de la memoria colectiva y la historia latinoamericana, un intento de acercar esos mitos y devolverlos al lector con los matices de lo real. Es el libro Ernesto Guevara, también conocido como El Che, publicación que será presentada este viernes en Casa de las Américas. Para un tipo de lector que había reducido al Che a una simplificación, 8 frases, 3 anécdotas, pues este era el llamado a, no, volvamos a la complejidad. Aquí hay un personaje complicado, que crece, que entra en contradicción consigo mismo, que va construyendo un carácter, metido además en un contexto donde no toma él las decisiones. Muchas veces las decisiones las toman por él, ¿sí? Arrastrado a situaciones contradictorias, con una ideología que se forma y cambia, no es la misma. Con reflexiones sobre política que se alteran a partir de lo que ve, lo que vive. Entonces tenías que seguir la secuencia del personaje e irlo contando en profundidad. Una propuesta ética y estética que nos ayuda a mirar con otros ojos no solo el pasado, sino también el presente. Jenis Laura Prieto para el Noticiero Cultural. Esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo al tema de la crítica artística y literaria en los medios de comunicación. Y para dar continuidad al debate me acompaña el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas. Bienvenido, tal como anunciamos ayer. Sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. De alguna manera ya durante toda la semana hemos escuchado algunas opiniones sobre el tema. Pero, ¿qué importancia tiene este tipo de crítica en los medios de comunicación en la Cuba que vivimos hoy? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay déficits. Ayer los mencionaba el periodista que hizo el comentario. Nosotros somos conscientes en las instituciones de esos déficits y estamos hablando, por supuesto, de la crítica artística y literaria, que cumple en primer lugar una función de información al público. O sea, nuestra pretensión, nuestra idea, nuestra concepción sería que en el mismo acto de informar, en el mismo momento de dar a conocer la programación, las carteleras, debiera haber una mirada que orientara, que le indicara al público dónde está lo más valioso, lo que se le recomienda, y eso en sí mismo ya sería un ejercicio crítico. También se necesita, y esto, digamos, es algo de un poco más de densidad que habría que resolver en todos los medios de comunicación. Yo creo que algo muy importante es subrayar que no se trata solamente de resolver los temas y los déficits de la crítica artística y literaria en los medios especializados, sino que es algo que debe estar presente en todos los medios de comunicación, empezando por los de más alcance. Y por lo tanto, hay una orientación, una información al público de más densidad, donde debiera haber principios fundamentales como un principio descolonizador, un principio que oriente, que indique dónde está aquello que tiene menos que ver con las industrias hegemónicas de la cultura y más que ver con nuestras necesidades, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra propia creación, con trabajos más orientadores. Y a mí me parece también, y esto quizás es lo más carente, en mi opinión, en todos los medios, y es en lo que más tenemos que emplearnos, también un ejercicio de indicar dónde está lo que tiene menos valor. O sea, señalar con hondura, con buenas maneras, como aquella imagen de Martí del látigo y el cascabel, donde hay déficit, porque aunque tenemos una programación muy variada, no faltan las cosas que se ofertan que son de bajo nivel, de mal gusto y a veces demasiado ligadas todavía, lamentablemente, a las industrias hegemónicas del entretenimiento.
Fernando, usted hablaba del déficit que hay de la crítica en los medios de comunicación y ayer, por ejemplo, Pedro de la O se refería a otro tema, que es el tema específicamente de los aplausos y del reconocimiento. Desde el punto de vista de contenido, ¿cómo usted valora la crítica que está saliendo hoy? Bueno, yo creo que hay una distinción, yo creo que es una realidad que hay que mirar a la cara, una distinción entre la fama y la calidad. O sea, quizás en épocas anteriores esas dos cosas podían estar de la mano con más frecuencia, pero hoy no necesariamente lo famoso y lo aplaudido es lo que tiene más nivel. Y ahí se precisa de esa orientación. Yo creo que ahí se expresa de manera muy clara el déficit. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a la cara el empobrecimiento del gusto, en particular en la música, en el audiovisual. Creo que tenemos que mirar a la cara el hecho de que se lee menos. O sea, no es posible suponer que el dominio cada vez más amplio, y tiene que ser cada vez más amplio y sin prejuicio alguno de las nuevas tecnologías, le quite valor a la lectura. Hay determinados niveles de información que no se resuelven con una cuenta de Facebook o con los pocos caracteres de un Twitter. O sea, hay información de más densidad que si la persona pretende tener una mayor calidad de vida, pretende no ser un ignorante, hay que obtenerla a través de la lectura y del disfrute de cosas de más calidad. Y en eso, esa distinción entre lo que se aplaude y no es tan bueno, y lo que es bueno y es desconocido o es preterido, tiene que estar muy clara para los ejercicios críticos, y hay mucho que hacer en esa dirección todavía. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué acciones está potenciando el Ministerio de Cultura? Bueno, yo creo que nosotros tenemos algunas, como se dice, fortalezas, ¿no? Seguimos teniendo una programación cultural variada, diversa, amplia. Creo que una mejor orientación sobre esa programación y sobre su disfrute es una de nuestras tareas. Estamos empeñados también en ejercicios que rescaten con una densidad y una mirada atractiva nuestras tradiciones y nuestra historia. Hay una ignorancia de la historia muy grande que conduce a valoraciones inadecuadas sobre el pasado y el presente. Tenemos este noticiero, que es una herramienta nueva y que tenemos que perfeccionar. Tiene que perfeccionarse él a sí mismo, creo yo también. Sé que ustedes están empeñados en eso. Por ejemplo, ayer en medio de estos ejercicios, un trabajo de este mismo noticiero decía que lo que más se leía por los universitarios en una localidad del país era la autoayuda y los libros de cocina. Y si eso es una verdad, que quizás probablemente lo es, ahí faltó una mirada crítica. O sea, tenemos que utilizar estas herramientas que hemos ido creando. Tenemos que aprovechar que todavía se ve mucha televisión y aprovechar mejor ese medio para ejercicios críticos que lleguen a amplias capas de la población. Tenemos que lograr una mejor presencia de la crítica orientadora y la crítica descolonizadora, antihegemónica en los principales medios de la prensa diaria, plana, radial, ya mencioné a la televisión. Tenemos que tratar de que no sean solo loas lo que se publique en los grandes medios, en los medios especializados, sino que haya ese perfil incisivo, orientador, descolonizador. Y le estamos pidiendo a los medios, en la relación de trabajo común que tenemos, y le estamos pidiendo a nuestra dirección de comunicación, a la dirección de comunicación del Ministerio, que tiene que fortalecerse, hacerse más dinámica y más profunda, que se esfuerce en estos terrenos. Muchísimas gracias. Entonces todos tendremos que trabajar en eso, ¿cómo no? Muchísimas gracias a usted por esta entrevista. Fue el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en este tema que es el ejercicio de la crítica artística y literaria en nuestros medios de comunicación. Usted recuerda que también puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.cubarte.cul.cu o se comunica a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Mañana llegará el colega Yuris Norido para cerrar este debate. Tiempo de nuestra habitual cartelera cultural para conocer algunas opciones para los próximos días.
Comenzamos nuestra cartelera cultural anunciando que a la ciudad de Bayamo, del 25 al 29 de noviembre, llegará la tercera edición de la Bacanal de Títeres para Adultos, que se está desarrollando en la ciudad de La Habana y de la cual Granma también será subsede, con la participación de grupos daneses y otros representantes internacionales como Teatro Centro. Por su parte, el Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Alicia Alonso, se presentará en el Teatro Terry de Cienfuegos el sábado 26 y domingo 27 de noviembre con un variado y atractivo programa. En la ocasión, la prestigiosa compañía celebrará el 70 aniversario de la fundación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y los 25 años de la entrada en vigor en Cuba de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el mundo de la plástica tenemos que mañana 25 de noviembre a las 6 de la tarde, el Museo Nacional de Bellas Artes en el edificio de Arte Universal tendrá la apertura de la muestra expositiva del reconocido artista italiano Michelangelo Pistoletto, que regresa a la capital cubana. Y para terminar, les recordamos que el Festival de Rock Latinoamericano Patria Grande culminará este fin de semana por todo lo alto con importantes exponentes del género a nivel mundial que se presentarán en la capital. Mañana viernes 25 el grupo colombiano Aterciopelados, mientras que el sábado 26 estará la banda argentina Todos Tus Muertos en el Centro Cultural El Sauce, cerrando este festival de música latinoamericana. Nayar Menoyo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le pongo al tanto de las presentaciones de la tercera Bacanal de Títeres para Adultos en la provincia de Pinar del Río. Eso será en breve, usted no se vaya. No hay personajes sin historia, sin contexto. No hay teatro sin misterio, sin diversión, sin letras y emoción. Los invito al Madrigazo, obras de teatro, talleres teóricos, de todo un poco. Por vez primera, Pinar del Río es subsede de la Bacanal de Títeres para Adultos. En su tercera edición, el evento trajo escenarios vueltabajeros a la compañía teatral argentina Ladrones de Quinotos, con la puesta en escena El viaje de Hervé. Los detalles en el siguiente reporte. Siempre derecho hasta el fin del mundo, viajó Hervé hasta el Japón para buscar los huevos del gusano de seda. Como el comerciante francés, en un recorrido mágico, llegó al público vueltabajero a nuevas maneras de hacer teatro a través de los títeres para adultos, una variante poco explorada por los profesionales de las artes escénicas en esta provincia. Un punto de partida para nosotros los actores de Pinar del Río, tener en cuenta esto, para posibles propuestas. Y vamos a hacer todo lo posible porque esto fluya y que sea. Y pueden estar seguros que Pinar del Río también va a tener títeres para adultos. En su primera visita a Cuba, la compañía teatral argentina Ladrones de Quinotos pone a disposición del público pinareño El viaje de Hervé, propuesta que disfrutaron también los capitalinos. Maravilloso conocer Cuba y conocer toda la gente que hace teatro acá. Estos eventos son muy enriquecedores para nosotros y también poder intercambiar con la gente, poder
charlar mínimamente con la gente cuando termina la función. Vamos a estar participando también estos días de los espectáculos de ellos para que el intercambio sea mutuo. Como parte de la tercera bacanal de títeres para adultos, hasta este jueves en la provincia se realizan presentaciones teatrales, conferencias e intercambios profesionales, con los que sin duda gana el teatro cubano. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y de otra cita cultural en provincia, seguimos hablando al cierre de esta emisión. En Villa Clara, la Asociación Hermanos Saiz organiza la 19ª edición del Festival de Rock Ciudad Metal. Varios colectivos exponentes de distintas tendencias dentro de un mismo género confluyen en el programa que se dedica a los 30 años de la organización de la joven vanguardia artística cubana. Noviembre devuelve a Santa Clara eventos de música, del audiovisual y sobre todo un festival que esperan muchos jóvenes, el Ciudad Metal, destinado a la difusión del rock cubano. Pero no el rock de agencia ni el rock de empresa, sino el rock aficionado, porque esto es un festival sumamente promocional. Varios grupos, entre ellos de Panamá y Costa Rica, partícipes en el Festival Patria Grande, antecedieron la apertura del Ciudad Metal, todo concebido desde el Centro Cultural Mejunje, donde se entregan cada día los premios El Rock Soy Yo. Vamos a tener heavy metal, vamos a tener new metal, vamos a tener hardcore, vamos a tener una variedad increíble de metal, black metal, pero vamos a tener de todo. Vamos a tener blue. Las principales jornadas se realizan en el patio del Mejunje. Su diseño concibe conciertos, convenciones de tatuajes, encuentros con promotores del rock, lanzamiento de libros, además de actuaciones en la Plaza Sandino y en el municipio Placetas. Se va a hacer una exposición de fanzines en la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saiz, que se inaugurará a las 12 de la noche. Los rockeros cubanos reunidos en Villa Clara están a favor de la cultura y en contra de la violencia y las drogas. Todas sus presentaciones saludan los 30 años de fundada la Asociación Hermanos Saiz. Hacer a Villa Clara una vez más la potencia central del rock en Cuba. Desde Villa Clara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos en exclusiva las primeras declaraciones del reconocido tenor Plácido Domingo al llegar a nuestro país. Conoció de la continuidad de las propuestas de la Semana de Autor que acoge hasta este viernes Casa de las Américas y le contamos sobre las presentaciones de la tercera bacanal de títeres para adultos en la provincia de Pinar del Río. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del panorama artístico y literario en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.